Voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto telefónico es con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación Análisis Semanal. Economista Burneo, buenos días. Economista Acosta Burneo, buenos días. Bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En uno de sus artículos al inicio de este año, usted se preguntaba qué sorpresas nos traerá el 2023. Quizás la muerte cruzada es una de las sorpresas que no todos esperaban. Con base en eso, ¿cuál es el cambio, el giro que el presidente Guillermo Lasso debe dar en su política económica, sabiendo que le quedan solamente menos de 6 meses de gestión? Bueno, definitivamente el desafío es grande porque en 6 meses muy difícilmente va a poder lograr lo que no logró en los 2 años anteriores. Entonces, realmente lo que se puede esperar en este periodo, y que sería lo mejor, es que trate de acelerar esas medidas que permiten impulsar la actividad productiva, para al menos sentar el terreno para que a futuro sea más fácil emprender y hacer negocios en el país. ¿Qué medidas en específico? Tiene que hacer una guerra al trámite, simplificar trámites, facilitar la vida de los emprendedores. Esos son temas que no requieren ni siquiera de leyes. Entonces no tiene que acudir ni siquiera a decretos leyes que tiene la capacidad ahora, sino que simplemente tiene que gestionarlas. Eso debe haber hecho desde un inicio. Tiene que seguir avanzando en la negociación de acuerdos comerciales. Y en eso yo creo que el gobierno ha tenido avances importantes, notables. El acuerdo con China es una excelente noticia para el país, especialmente para cientos de miles de agricultores, todos aquellos que viven de la agroexportación. Pues tiene que profundizar en esos temas. Y por otro lado, en cuanto a las reformas ya más profundas, el gobierno lamentablemente va a estar muy limitado. No tiene asamblea, eso ya lo sabemos, pero eso no significa que pueda enviar cualquier proyecto de ley. Va a tener que tener mucho cuidado porque el contrapeso en este momento es la opinión pública. Si algo no es apreciado por el público va a responder y probablemente vaya a responder incluso en las calles. Por eso es que va a tener que ser muy cuidadoso en este tiempo de socializar la reforma que quiere enviar vía ley, previo a cualquier envío. No se trata solamente de mandar leyes por doquier, porque además no hay que olvidar que la siguiente asamblea, que se va a posicionar en máximo 6 meses, puede echar abajo todo lo aprobado en este periodo. Estamos en el diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo, consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas. Buenos días al economista Acosta Burneo, lo saluda Guillermo Hidalgo. Economista, el tratado con China que todos estábamos saltando la semana pasada de alegría, de felicidad en una pata, pero sin asamblea ese tratado está en stand-by. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué sabe usted? Bueno, el tratado para ser ratificado, primero tiene que ser validado por la Corte Constitucional. Correcto. Y segundo, tiene que ser ratificado por la Asamblea. No existe Asamblea, entonces eso significa que ese tratado tiene que esperar hasta que exista una Asamblea, y eso significa que vamos a tener que ser más pacientes. De aquí tenemos que esperar recién en 6 meses, la Asamblea podrá ratificar ese tratado. ¿Pero qué le decimos a los chinos? ¿Qué le decimos a los chinos en este tiempo? Lamentablemente los temas políticos son así, y eso es parte de los daños que tiene esta incertidumbre política. El entorno político ecuatoriano es el grave problema del país. La economía podemos solucionarla, pero lamentablemente la política no funciona, no hay espacios para acuerdos, y eso lleva a este tipo de decisiones como la muerte cruzada, en la que los grandes perdedores somos los ciudadanos. Es un entorno en donde los políticos no logran ponerse de acuerdo, y esto se repite año tras año, presidente tras presidente, y al final del día eso significa que el país no logra hacer esos cambios que tanto requiere para poder crecer más rápido, para que haya más inversión, para que haya más empleo. Ahora, el acuerdo con China, que se puede haber implementado mucho más rápido, va a tener que esperar la implementación. Significa que esos productores, por ejemplo los productores de pitahaya, tendrán que esperar para que baje el arancel a cero, y tendrán que seguir pagando arancel del más del 20% para entrar a la China. Y así con infinidad de productores, sobre todo de agroexportación, que van a tener que seguir demorándose en acceder a este gran mercado que es el mercado chino. Entonces, esos son los temas negativos de la política, y aquí es una evidencia más de cómo la política, al final del día, una política que no funciona en el Ecuador, termina destruyendo bienestar a los ciudadanos.
Economista Acosta Burneo, ¿usted cree que la muerte cruzada, hablando económicamente, fue la peor opción que pudo escoger el presidente de la República? Definitivamente. Es la peor opción de todas porque eleva la incertidumbre y un tema muy grave, acorta los periodos presidenciales. Entonces vamos a tener ahora un presidente que va a tener un periodo máximo, terminará de aquí en 6 meses. Después tendremos un nuevo presidente que tendrá un periodo de 1 año y medio aproximadamente y tenemos nuevamente elecciones para recién en 2025 ya tener un presidente para 4 años. ¿Cuál es el problema? Desde una perspectiva económica, el problema de tener periodos presidenciales tan cortos es que cambia los incentivos para gobernar. Aparecen todos los incentivos para el cortoplacismo. ¿Qué es el cortoplacismo? Es aplicar esas políticas, para explicarlo con un refrán muy simple, las políticas del pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que impulsa este tipo de periodos presidenciales tan cortos. Entonces, quien llegue ahora de aquí a 6 meses a Caracelés no va a tener la visión puesta en el beneficio de los ciudadanos en el largo plazo, en la generación de más empleo en el largo plazo, en una economía próspera. Eso no va a ser sus problemas, porque realmente va a estar tan poco tiempo que eso no le interesa. ¿Qué le va a interesar? Le va a interesar ser querido ese momento, ser popular. ¿Y cómo se logra eso? Siendo muy irresponsable. Es decir, comenzar a regar plata por un lado y otro. No importa que esa plata nos dice que se está endeudando para poder hacer esas políticas, a tomar políticas populistas como podría ser, por ejemplo, reducir precios de los combustibles, abriendo más la brecha fiscal, pero todo eso generará aplausos en el corto plazo. En el mediano y largo plazo se ven las consecuencias de un país quebrado, como ya lo hemos visto ahora, y eso es lo lamentable, porque es un país que siempre cae en este ciclo perverso del cortoplacismo. En las bonanzas votamos por esos candidatos que más generosos, entre comillas, son con la plata estatal. Al final del día eso deja un país quebrado, se acaba la bonanza y tenemos que ajustarnos del cinturón porque fuimos irresponsables durante la bonanza, pero el votante premia al irresponsable y castiga al que por mala suerte le toca poner en orden y pagar las cuentas que dejó el otro. La economía ecuatoriana, y podemos coincidir en eso, crece lentamente por falta de inversión, falta de seguridad jurídica, la falta de respeto al Estado de Derecho, tal como usted lo ha dicho, economista Acosta, pero también porque no se ha adoptado una legislación laboral adecuada. ¿Al presidente Lasso le alcanzará el tiempo para legislar en función de el trabajo, es decir, entrar en la materia de legislación laboral y convertirla en algo un poco más moderno, ajustado a nuestros tiempos? Ese sería un excelente logro. Mi preocupación aquí viene más bien por el lado de que si bien no hay asamblea, como decía hace un momento, eso no significa que el presidente pueda enviar cualquier proyecto. Ahora cualquier proyecto que envíe tiene que convencer previamente a los ciudadanos. Si los ciudadanos consideran que esas reformas no son las adecuadas, entonces la respuesta el presidente la recibirá en las calles, con una manifestación que ya vemos que en el país pueden ser bastante violentas. Entonces, probablemente yo creo que es muy riesgoso que no tenga el tiempo para hacer una reforma, o sobre todo una reforma que pueda perdurar, porque incluso si llega a enviar el proyecto y llega a aprobarse por este mecanismo de decretos ley, si es que es algo que no es aceptado por la población en general, la nueva asamblea que llegará de aquí a 6 meses lo va a echar abajo. Entonces, ¿de qué sirve acelerarse en este momento con algo más hecho al apuro, a la rápida, sin socializar, para que a la vuelta de la esquina sea todo borrado inmediatamente? Entonces yo creo que el desafío del presidente más bien viene por el lado de llegar a ciertos consensos mínimos, socializar ampliamente 4 o 3 temas, no tratar de ser demasiado ambicioso, pero más bien buscar una socialización importante para que sean temas que realmente la población mayoritariamente apoye, y la manera de saberlo también es vía encuestas, consultar a la población sobre las propuestas que se están haciendo y decir que si hay el respaldo o no, y si es que hay el respaldo, enviar ese proyecto de ley, que va a ser mucho menos ambicioso de lo que uno podría querer desde una perspectiva técnica, pero que va a tener una mayor probabilidad de perdurar en el tiempo, que al final del día eso es lo importante. No se trata solo de hacer una carrera en este momento para el día de mañana borrar todo de aquí a 6 meses, porque es muy pronto que va a suceder, en donde se podrá borrar todo lo que se hizo en este periodo.
Queremos agradecer la participación del economista Alberto Acosta Burneo analizando la situación del país, los efectos en materia económica de las decisiones políticas que se han tomado en los últimos días e incluso el panorama que deberá afrontar el nuevo presidente de la República luego de este proceso de transición de 6 meses. Son las 9:25.